A ver, ¿cómo estamos de corrupción en América Latina? Los datos que les voy a compartir son de Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional, pues para que empecemos por algún lado, define la corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio propio. El abuso del poder encomendado para beneficio propio. Pues evidentemente para que haya corrupción tiene que haber un componente público, que actualmente es el que pide, el que busca, el que condiciona, y un componente privado que es el que da, que es el que ofrece, que es el que acepta para obviamente poder salir adelante con los negocios de los dineros públicos. Ahora, ¿cuáles son como las variables gracias a las cuales uno puede decir un país es más corrupto que otro? O para entender que hay corrupción en un país. La más común es la de los sobornos, y en los sobornos la frecuencia y la facilidad de que eso ocurra. Lo segundo es la calidad y la frecuencia del desvío de fondos públicos por funcionarios públicos. Les insisto que estos son los parámetros que traza Transparencia Internacional. El tercero es la impunidad de los servidores públicos ante actos ilícitos, es decir, que aquí ya estamos hablando de componentes también de justicia. La justicia se hace la de la oreja mocha, porque en la justicia también hay corrupción. El cuarto son las instituciones gubernamentales firmes que hagan fuerte al espectro de corrupción al interior del país. Es decir, que ya no solamente sea un tema de individuos, sino de instituciones. El quinto son las barreras administrativas y burocráticas que permitan la correcta respuesta y lucha contra la corrupción, porque una cosa es permitirla y otra es impedir que se juzgue. La sexta variable que dice Transparencia Internacional para demostrar que hay corrupción es el nombramiento y ascensos dentro de la administración pública en diferentes niveles que resulten del compadrazgo y nepotismo en lugar del mérito. Compadrazgo y nepotismo. Alguna vez habíamos hablado de que el nepotismo no sería tan malo si previamente hubiese una calificación de competencia y si realmente una primera dama, un hijo, un sobrino, pues tiene todas las competencias y además se gana la confianza, pues ¿por qué no? Competir. Pero ya cuando simplemente se contrata porque se es familiar, pues estamos hablando de otro tema. La séptima variable es el enjuiciamiento penal de funcionarios corruptos, o mejor, el no enjuiciamiento penal. La octava variable es la legislación apropiada para la prevención de conflictos de intereses entre funcionarios y servidores públicos. Es decir, la carencia de esa legislación apropiada. Aunque la verdad en Colombia y en América Latina en general somos genios para firmar leyes, para proponer conductas, pero no para volverla realidad. Y la novena son los sistemas de protección legal hacia denunciantes de casos de corrupción. Aquí en Colombia y en particular pues en Sudamérica y en Centroamérica, a la gente le da miedo denunciar. A la gente le da miedo denunciar porque uno denuncia y en la entidad donde denuncia le echan dedo, como dicen en la calle. Y ese echar dedo se vuelve tan peligroso que aquí como se dispara con esa facilidad tan impresionante, pues la gente prefiere quedarse callada. Aunque la verdad es que también hay una cohabitación, yo diría que popular, con la corrupción. Ahora, Transparencia Internacional tiene un índice, una clasificación que la denomina IPC. Ese IPC es el índice de corrupción. Y entonces miren ustedes, esa corrupción la miden de 0 a 100 y Transparencia Internacional ha calificado 180 países. ¿Quieren saber cómo nos vemos? El primer lugar, posición cuarta en el mundo, de corrupción en América Latina es, taratatán, adivinen. No, pues claro, Maduro y su corte de bandidos ocupan el cuarto lugar y tienen un puntaje de corrupción del 85%, es decir, sobre 100. El segundo es Haití. Es que yo no sé si Haití es viable. Y yo como que ni siquiera creo que funcione como república. Yo ni siquiera creo que sea un país. Haití ocupa el lugar 10 en el mundo en corrupción y tiene un puntaje de 82. Nicaragua, ¿cómo les parece? Maduro el primero, cuarto en el mundo. Nicaragua el tercero en América Latina, 21 en el mundo, con 78% de corrupción. Honduras, 76. Yo no sé qué le pasa a Honduras. Ocupa el puesto 23 en el mundo. Guatemala con 75 puntos, ocupa el puesto 31. Miren ustedes qué terrible.
Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y sigue, como para variar, República Dominicana, ese país a donde todo el mundo viaja a Punta Cana y a Santo Domingo, pero ocupa el puesto 43 con el 72% de corrupción. Paraguay tiene 72 de corrupción y ocupa también el 43 como República Dominicana. México, tan pulcros ellos, tan condicionantes para los viajeros de otros países, puesto 56 en el mundo, con 69% de corrupción. Después de México, Bolivia, con 69%. Panamá, quien lo creyera, tiene 65% de corrupción y ocupa el puesto 69 en el mundo, insisto, en 180 países. El Salvador ocupa el puesto 76 y tiene 64% de corrupción. Allí Nayib Bukele, que le está metiendo bien duro a eso, todavía no obtiene los resultados que uno esperaría. Brasil tiene el 62% de corrupción y ocupa el puesto 86 en el mundo. Perú, 62, 86. Colombia, el 61. No, tiene el 61% de corrupción y ocupa el puesto 88 en el mundo. Estoy hablando de Colombia después de Perú. Ecuador, exactamente igual a Colombia. Argentina tiene el 58% de corrupción y ocupa el puesto 102 en el mundo. Cuba, esa tiranía, tiene el 53% de corrupción y ahí sí no hay disculpa porque ellos manejan absolutamente todo y ocupan el puesto 117. Costa Rica está bastante mejor en el puesto 138 con 43% de corrupción. Chile, mucho mejor, el puesto 155 en 180 países con 33% de corrupción. Uruguay es el mejor de Sudamérica en el puesto 159 del mundo y 29% de corrupción. Y Belice, mejor dicho, de Belice no sabemos nada. Les ofrezco disculpas, allí no hay calificación. Ahora, entonces uno dice, bueno, ¿y cuáles son los 3 países que anteceden a Venezuela en ese índice de corrupción, en ese macabro índice de corrupción? Pues el primero del mundo en corrupción es Somalia. Mejor dicho, allí todo es corrupción. El segundo es Siria y el tercero es Sudán del Sur. Y entonces también cabría la pregunta, ¿y cuáles son los 3 países menos corruptos del mundo? Yo sé que, como en el caso de Venezuela o de Sudán, ustedes son capaces de adivinar cuáles son los menos corruptos en el mundo. El primero, Dinamarca. Esos países nórdicos siempre están en las tablas de mejor comportamiento en todo sentido. Mejor comportamiento, como en este caso a nivel de corrupción, prácticamente cero corrupción, una gran atención integral a todos sus ciudadanos, una educación que se la sueña a todo el mundo pero que nadie la quiere siquiera copiar, una facilidad de vida, una seguridad tanto de los ciudadanos como del Estado. Bueno, pareciera el Estado perfecto. Lo que pasa es que es una nevera y en esa refrigeración a casi nadie le gusta vivir. El segundo es Finlandia, también saben ustedes dónde está ubicado y unas características similares. Y el tercero, ya si nos vamos para otro lado, que es Nueva Zelanda, un país, digamos, joven en el escenario mundial, en un escenario de amplio desarrollo. Entonces, les insisto, Colombia es un país calificado en el puesto 88 de corrupción entre 180 naciones, Perú en el puesto 62 y en América Latina, Venezuela es el cuarto, Haití el 10º, Nicaragua el 21, Honduras el 23, Guatemala el 31, República Dominicana el 43 y El Salvador, que es un punto de referencia importante, es el 76 en el mundo. En corrupción estamos muy bien, es decir, malversamos los recursos públicos, es decir, poco cuidado con la ética, es decir, nos interesa el dinero fácil, es decir, negociamos debajo de la mesa, es decir, nos reímos de las políticas públicas, es decir, no respetamos el bienestar colectivo. Ahí les queda.